rompe tu ilusión. No eres tu forma. I apologize to you for being late because of some board meeting in the university. Me disculpo, llegué un poquito tarde porque tuvimos un encuentro en la universidad. But I very well remember the appointment. Pero recordaba perfectamente que teníamos un encuentro pendiente. That I should be meeting you this morning. Me acordaba perfectamente que habíamos de encontrarnos esta mañana. First of all, let me thank Mr. Martin and others for their kind invitation. Ante todo quisiera agradecerle al señor Martín y a todos ustedes la invitación tan amable. I think this group consists of Argentinians. Creo que este grupo consiste en Mexico, oh good. argentinas, mexicanas, Mexico. Brazil. Uruguay, Oh, good, good. Uruguay, Uruguay. Bolivia. I'm sure that all of you will be able to follow Spanish translation. Estoy seguro de que todos ustedes podrán entender la traducción al español. And I'm also glad to see devotees from the places I visited. Siempre me alegra ver también a devotos de aquellos lugares que he visitado. When you say Brazil, all those places come to my mind as on the screen. Por ejemplo, cuando oigo la palabra Brasil, todas las imágenes aparecen en mi mente como en una pantalla. São Paulo, Amparo, Rio, those places appear on the screen of my mind. Todos estos lugares aparecen en la pantalla de mi mente. I'm also excited to meet my childhood friend, they're right from 1951. He's from Brazil, he's here. También estoy muy emocionado de ver a un amigo mío de juventud del año 1951, que ahora vive en Brasil. Él está aquí con nosotros. I thank Baba for making it possible to meet him. Le doy gracias a Baba que haya hecho posible este encuentro. The families are known for 3 generations. Nuestras familias se conocen desde hace 3 generaciones. And he settled there in Brazil. And his sons married Brazilians. And he's almost Brazil from top to bottom. Ellos se han establecido en Brasil. Sus hijas están casados, o sus hijos, con brasileños. Él es brasileño casi. Perhaps because of Brazilian food, the Brazilian blood may be flowing. Debido tal vez a la comida brasileña, ya tiene sangre brasileña. So, I welcome those from Brazil also to this meeting. Así que doy también la bienvenida a aquellas personas de Brasil a este encuentro. I'm also happy to meet those from Mexico, the beautiful city of historical beauty, importance, and monumental architectural buildings. También doy la bienvenida a la gente de México, un lugar de importancia cultural y arquitectónica. I also remember Jyoti Wagan, the boat shire and all that. Yes, the boat shire I had there in Mexico City. Él está recordando experiencias que tuvo en México. So I love you very much. My memories are sweet and indelible. Les tengo a todos mucho aprecio y mis memorias de esos viajes están grabadas en mi mente y son muy dulces. God willing, I may visit again before I don't want to say, before this life comes to an end. Si Dios quiere, volveré a visitar esos lugares. ¿Cuándo? ¿Cuándo? No quiero decir, pero ojalá antes de que acabe la vida en este cuerpo. Yes, because I like the places and the people very much. Porque realmente me agradan mucho esos lugares y esas personas. The historical culture of Brazil, the tradition and the historic monumental beauty of Mexico are very much same as India. Las tradiciones históricas, arquitectónicas, culturales de México y Brasil son muy parecidas a las de la India. The language Portuguese of the Brazil and also the love for the culture of Mexico are same as Indian background. The cultural beauty of Mexico. La belleza cultural de México es muy parecida a la de la India. The linguistic excellence of Portuguese. La excelencia del lenguaje de portugués es muy parecido al de la India. Are very much same as the Indian background. Tienen un trasfondo muy parecido al trasfondo de la India. Well, I'm not sure
what topic you really want to know from me or hear from me. No estoy realmente seguro qué es lo que quieren oír, de qué tema quieren hablar. This seems to be a heterogeneous group. Parece ser un grupo muy mezclado de diferentes países. Therefore, I would suggest and appreciate if you ask me some specific questions, the specific areas in which you are interested. Por eso quisiera hacer una sugerencia. Yo realmente apreciaría que ustedes me hicieran preguntas en concreto, preguntas en particular de diferentes áreas que quisiesen que yo les respondiera. We thank Brother Lucky for being here, who is Spanish-loving man here in Puttaparthi. Le agradecemos a nuestro hermano Lucky que esté presente con nosotros aquí en Puttaparthi. And he is recording and he is available to you. Él está grabando este encuentro y estará dispuesto a ponerse a darles copias a quien quieran más tarde. Thank you, Lucky, once again. Una vez más, muchas gracias. We are lucky to have the loveliest translator here, who can speak very fast and an improvement over the original. You don't want to eat. Alright, Mujapra. E está agradecendo porque ele tem sorte que tem uma tradutora muito bonita, que fala muito rápido, né? Good. Now, yes. Now, one question this side, one question the other side, please. Vamos a proceder de manera que se ponga, que las señoras tengan la posibilidad de hacer una pregunta y después los caballeros. Yes. Yes. Por favor. Sí, sobre el programa de Educare. Educare para chicos. Can you talk about the program of Educare for children? Yes. Good. What is educare? What is education? ¿Qué es Educare? ¿Qué es educación? You are from? Argentina. Oh yeah, Buenos Aires. ¿Cómo estás? I'm teacher to value human. Oh, acha. Él es un maestro de valores humanos. Fernando is the boss of the school. Ricardo is the boss of the school, okay? Yeah, I know. Now, there are two words, education and educare. Tenemos aquí dos palabras, educación y educare. The one we are familiar with, the one that we received is education. Aquello que nosotros hemos recibido y aquello con lo que somos familiares es la educación, Which is different from educare. que es algo diferente a educare. Education is information. La educación se refiere a información. Education is information passed on from one generation to another generation through the medium of teachers. La educación es la información que se pasa de una generación a otra a través de los maestros. But educare is different from that. Pero educare es algo diferente. Education is not taught by anybody. Educare is not taught by anybody. Educare no es algo que sea enseñado de una persona a otra. Educare is not merely information. Educare no es meramente información. Educare is transformation. Educare es transformación. So in one sentence, education, information, educare, transformation. Es decir, se podría poner de manera muy simple. La educación es información y educare es transformación. Number two, you are educated in the course of time by schooling, by learning. A lo largo de los años, ustedes han sido educados en las escuelas a través de un aprendizaje que se les ha impartido en esas escuelas. But you are born with educare. Pero por el otro lado, ustedes han nacido con la base de educare. Number three, the education is given to you by a teacher in a school or a college. La educación es impartida por un maestro en un colegio, una escuela o un instituto. Educare is the inner teaching, what we call the inner voice or that of the conscience. Educare se trata más bien de un proceso puesto en marcha por la voz interna, por la conciencia. Education has got something to do with the human head or the brain, which is almost a computer where the material information is stored and saved.
La educación tiene que ver con la cabeza, que es algo así como un ordenador, una computadora donde se almacena el conocimiento. Whereas educare is awakening of the intellect. Mientras que educare es el despertar del intelecto. Education is a time-bound program. La educación es un programa que está limitado a ciertos periodos de tiempo. It may be undergraduate or postgraduate or research. Uno puede acabar con un graduado normal o puede hacer un doctorado o puede investigar todavía más. But educare is eternal, from womb to the tomb, from birth to death. Pero educare es un proceso eterno que tiene lugar desde el nacimiento mismo hasta que uno deja este cuerpo. Education is acquired through senses. La educación se obtiene mediante el vehículo de los sentidos. All that you see, all that you hear, all that you think are related to the outer world that constitutes education. Todo aquello que ustedes ven, todo aquello que ustedes oyen, está relacionado a la información que recibimos en la cabeza, de lo cual hablamos cuando hablamos de la educación. But educare is that related to the inner world from within. Pero educare se refiere al mundo interno, se refiere a nuestro interior. That which is obtained from the outer world through the senses in the name of education is knowledge. Aquello que obtenemos del mundo externo a través de los sentidos es el conocimiento. That which is recognized, that which is experienced, that which is already in you, in the name of educare, is wisdom. Aquello que es reconocido, aquello que es experimentado, aquello que ya es inherente en nosotros y lo cual reconocemos mediante el proceso de educare, eso es la sabiduría. The way to education is concentration. El camino a la educación es mediante la concentración. Path towards educare is meditation. El camino a educare es a través de la meditación. Education is limited in its area. La educación está limitada dentro de las áreas que toca. Educare is vast and infinite. Pero educare es un proceso infinito. A man of education may not be aware of educare. Una persona llamada educada puede ser que no sea consciente del proceso de educare. A man of educare, similarly, may not be the one of topmost education. De la misma manera, una persona que pasa por el proceso de educare puede ser que no sea siempre una persona de altas cualificaciones académicas, una persona llamada estudiada. So, education contributes or reflects in our civilization. La educación contribuye y se refleja en lo que es nuestra civilización, While educare is value-based culture. mientras que educare es una cultura basada en los valores humanos. Education is physical, while educare is spiritual. La educación es física, educare es espiritual. Education helps us to improve our standard of living. La educación nos ayuda a mejorar nuestro nivel de vida, Educare is for the standard of life. pero educare es para cómo vivimos nuestra vida. Education is comparative and competitive, La educación es comparativa, es competitiva, while educare is non-competitive, non-comparative. pero educare no es ni comparativa ni competitiva. Education is individual achievement. La educación es un logro individual. Educare is universal. Educare es un proceso universal. Educare is the root, while education is the tree. Educare es la raíz, la educación es el árbol. Therefore, the educare is more important than education. Por eso, educare es mucho más importante que la mera educación. If we go through the lives of great scientists, Si we will vemos, come across the effect of educare. si vemos las vidas de los grandes científicos, veremos la influencia de educare. All of us go around the gardens. Todos nosotros pasamos por los jardines y vemos. It was Newton who observed the falling of a fruit from the tree
and has formulated Newton's laws of gravitational force. Todos nosotros paseamos por los jardines y vemos, pero fue únicamente Newton el que observó cómo cayó la manzana del árbol y que a partir de entonces expresó la ley de la gravedad. The Newton's laws are not framed in a laboratory. Las leyes de Newton no han sido descubiertas en un laboratorio. They are not thought of in a classroom. Las leyes de Newton no le fueron enseñadas en un aula de clase. His intellect got awakened ¿Qué sucedió? Su intelecto fue despertado while he was going around the garden. cuando él pasaba por un jardín. After noticing the falling of the fruit, Cuando observó cómo la fruta caía del árbol, he formulated laws of motion, laws of gravity. él formuló la ley de la gravedad. So that's not education. Pero eso no es el producto de la educación. That is awakening of the intellect, what you call educare. Eso es el despertar del intelecto, aquello que nosotros le llamamos educare. So also Archimedes' laws, Archimedes, Así también las leyes de Arquimedes, like Mendel's laws, las leyes de Mendel, Michael Faraday's laws, Faraday. las leyes de Faraday. These are all the scientists who have noticed changes in nature. With the awakening of the intellect, they could formulate scientific laws and theories. Estos son todos científicos que observando la naturaleza con un intelecto despierto fueron capaces de formular las leyes. Therefore, what Baba wants is the combination of educare and education. Lo que Baba quiere es una combinación de educare y educación, Both are necessary. porque ambas son necesarias. That is synthesis. Él quiere una síntesis, They are not contradictory. porque ambas no son contradictorias, They are not opposite poles. no son polos opuestos. East represents educare, West represents education. East and West, educare plus education is such a Sai Baba philosophy. El occidente podría decirse que representa la educación, mientras que el oriente podría decirse que representa el educare. Am I clear? Occidente y oriente, la educación y el educare se juntan. Podemos decir que Swami habla de eso. I can tell you, it is in Argentina, the educational activity is going on at the highest rate. Puedo decirles que en Argentina la educación en valores humanos está teniendo lugar a un alto nivel. I was a personal witness by visiting a school in Buenos Aires, Argentina. Yo fui un testigo personal porque visité una escuela de valores humanos en Argentina. I had 6 hours discussion with the council members. Tuve 6 horas de discusión con los miembros de esa escuela. I went around the school. Vi la escuela, I interacted with the teachers. interactué con los maestros, I met committed members of the council. vi a miembros del consejo que estaban muy dedicados y comprometidos al trabajo. Friends like Ricardo and Fernando are doing an excellent job. Hay personas como Ricardo y Fernando que están haciendo una gran labor. So when you say from Argentina, I recall that wonderful school that I visited. Así que cuando oigo hablar de Argentina me acuerdo siempre de esa maravillosa escuela que visité. Please convey back home my fraternal greetings to each and every one of them. Por favor, cuando regrese allá, denles mis saludos muy afectuosos a cada uno de ellos. One question. Yes. No visit my school, the complementary school of Morocco. Next visit. Ese que jode que no visitó su escuela, una escuela. Next visit. Along with Martin, via Cataratas. Del lado de las señoras, ¿hay alguna pregunta? ¿Cualquier clase de pregunta? The fellow is there with a hair dryer to dry my passport, which is completely wet because of cataratas. అది పాస్పోర్ట్ చడిచిపోయిందా అంతా నడిపోయావు నీళ్ళలోకి లోపల జేబులో పెట్టుకున్నా ఈసారి నువ్వు అర్జెంటీనా వెళ్ళినప్పుడు నన్ను పిలిచి వస్తాను. తప్పక చడిచిపోయింది వీడు పెట్టి అప్పడాలు మార్చాడు నేను వస్తాను నీకు నా డబ్బులు నేను తప్పకుండా. పెట్టుకుంటాను. Por favor, సహాయంగా gente, ఉంటుంది. pregunten en español, porque si no los demás no entienden. Y hagan la pregunta en voz alta. Ahora ha habido una pregunta del lado de las señoras. There is a lady, she's asking, how is it possible that in one interview 3 persons understand a different thing? I will say this question in Please. La pregunta fue, ¿cómo es posible que en una entrevista 3 personas entienden algo diferente? 3 personas que están en la misma entrevista
In one glass there is coffee powder. In one glass there is tea powder. In another glass there is some Ovaltine. Milk, when mixed milk, one is coffee, other is tea, other is Ovaltine. Similarly, 3 brains, same Swami's message, 3 different interpretations. En un vaso tenemos café en polvo, en otro vaso tenemos té en polvo y en otro vaso tenemos tal vez cacao en polvo. Cuando le echas la leche dentro, el producto es diferente. De la misma manera, 3 diferentes personas con 3 diferentes experiencias o cerebros tienen una experiencia diferente de la entrevista de Swami. Simple example. Un ejemplo muy simple. Eastern people understand Swami's message from the mystical point of view. Western people understand Swami's message from the scientific point of view. Generalmente hablando, podemos poner el ejemplo de que la gente de Oriente entiende el mensaje de Swami desde un punto de vista místico, y generalmente la gente de Occidente lo entiende desde un punto de vista científico. People from the East accept by faith, while the people from the West accept by questioning and experimenting. La gente de Oriente tiende a aceptar el mensaje de Swami a través de la fe, mientras que la gente de Occidente tiende a aceptar el mensaje de Swami a través de la indagación y del entendimiento. Eastern acceptance and Western investigation should go together today. Hoy día deberían ir unidos la aceptación oriental junto con la indagación occidental. Because inquiry and investigation of the outer world, acceptance of the inner world go together, making up a total comprehensive man. Porque la investigación, la indagación del universo externo que nos rodea, junto con la aceptación del universo interno que llevamos dentro, combinarían, dando lugar a un ser humano integral, completo. While the West represents the science and technology, the head, East represents the mysticism, the acceptance, faith, the heart. The head and heart go together as in a typical human body, making a total personality. Mientras que Occidente se refiere más bien al entendimiento, a la investigación, a la cabeza, el Oriente tiene más bien que ver con la fe, con el misticismo, con el corazón, y ambos debieran unir juntos, ambos debieran tener lugar al mismo tiempo para dar un ser humano completo. Am I clear, please? Si podría contarnos las enseñanzas o alguna experiencia con Swami acerca del servicio. Could you tell us some teaching about service, or maybe some experience of yours related to service with Swami? Does he serve at all first? Primero, él quiere saber si tú llevas a cabo alguna actividad de servicio, Of course, he served me biscuit now. aparte de servirle galletas. Continue to serve me like that. Continúa sirviéndole si quieres, pero Now, bueno, good boy. What is service? ¿qué es el servicio? What we do in the office is not service. Aquello que llevamos a cabo en la oficina no es servicio. What I do as a professional is not service. Aquello que yo hago dentro de mi profesión no es servicio. As a doctor, as engineer, as a professor, what we do is not service. Como médico, como profesor, como ingeniero, lo que llevamos a cabo en nuestras profesiones no es servicio. It is duty. Es nuestro deber, nuestra obligación. So duty is different from service. Es decir, el deber es diferente al servicio. While discharging your duty, you receive your salary. Cuando llevas a cabo tu deber, recibes un salario. Whereas service has nothing to do with the salary. Mientras que el servicio no tiene nada que ver con un salario. As you do your duty to your excellence, you are promoted, you are recognized. Cuando cumples con tu deber de cara a tus superiores, se te da un reconocimiento, se te da una promoción. In service, there is nothing like recognition or promotion. En el servicio no hay nada parecido a un reconocimiento o una promoción. You have got some timing for the duty, morning 10 till 5 o'clock. Para cumplir con nuestro deber tenemos un cierto periodo de tiempo, por ejemplo, de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde. Service is not time bound. Pero el servicio no es algo que esté limitado o condicionado por el tiempo. Duty has got some period of activity and later you have to retire. El deber tiene un tiempo en el que tiene lugar un
cierto número de años y después de ellos nos retiramos. Service has no retirement. Pero el servicio no tiene ningún momento en que uno se retire. Duty for your living, service for your life. Nuestro deber lo llevamos a cabo para ganarnos la vida, pero el servicio tiene que ver con vivir la vida. Duty is for selfish ends, for family purpose, while service is selfless. El deber lo llevamos a cabo para nuestra propia ganancia, para nuestra familia, mientras que el servicio es una actividad desinteresada, en la cual no tenemos ganancia. Duty is human, service is divine. El deber es nuestra obligación humana, pero el servicio es algo que se refiere a nuestra divinidad. Duty needs a specific qualification, techniques, skills. El deber requiere que tengamos ciertas cualificaciones, ciertas habilidades, cierto conocimiento. Service you can do in any way that you choose fit enough. Pero el servicio lo podemos llevar a cabo de cualquier manera que nosotros creamos que estamos capacitados. That's the difference between duty and service. Eso es una diferencia entre el deber y el servicio. Somehow I have become a teacher this morning, De alguna manera parece ser que esta mañana me he convertido en un maestro, bringing out difference between care and education, hablando de las diferencias entre educación y educare, duty and service now. duty, el deber y el servicio. But in service activity, we feel the presence of Swami. En las actividades de servicio sentimos la presencia de Swami. You feel in the planning His presence or the divine touch. Sentimos, incluso al planear, la presencia de Swami, su mano divina. While in service, you feel His presence. En el servicio sentimos su presencia. So the planning of service, En el planeo, the action of service, en la acción del servicio, the purpose of service, el propósito del servicio, the result of service el resultado del servicio, are all one only, the presence and the experience of Swami. todos ellos tienen una cosa en común, la presencia de Swami y el servicio a Swami. There's one gentleman working in the stores there. Hay un señor que está trabajando en las tiendas dentro del ashram. He stands at the entrance. Él está de pie en la entrada. I know him for the last 35 years. Yo le conozco desde hace 35 años. At that time, he was working in his hometown. Le conozco desde que él trabajaba en su ciudad natal. He was serving as service coordinator. Él allí hacía servicio como coordinador de servicio. The next morning, he arranged a service camp, medical camp. Un día, él organizó un campo médico. On the previous night, he returned rather late in the night. La noche previa a esta mañana, él había llegado bastante tarde a su casa. He was very much tired. Estaba muy cansado. He has to catch the first earliest bus, 4:30 in the early hours of the morning, to reach that spot where medical camp is planned. Estaba muy cansado y sin embargo tenía que subir al primer bus de la mañana a las 4:30 para poder llegar a la hora al campo médico. Because of tiresomeness, this boy fell fast asleep. Pero estaba tan agotado que se quedó profundamente dormido. Please believe me, Swami appears at 4 o'clock in the morning, sits on his cot, wake up, it is time. 4:30 is the bus, you go. Créanme o no, pero Swami apareció a las 4 de la mañana en su cuarto, se sentó encima de su cama y le despertó y le dijo, despiértate, son las 4 y las 4:30 está en el bus. So who went to the camp? ¿Quién fue el que fue al campo médico? How could he be there punctually? ¿Cómo fue posible que él llegara allí a la hora? If it is left to him, he would have slept off. Porque si hubiera sido por él se habría dormido. Who woke him up? ¿Quién fue quien le despertó? We'll clearly understand it is Bhagavan. Todos entendemos con claridad que fue Bhagavan. I'll give another example. Os daré otro ejemplo. Relating to my native place, Guntur from Andhra Pradesh. Un ejemplo que tiene lugar en Guntur, mi ciudad nativa de Andhra Pradesh. 25 years ago, they were expecting Swami. Hace 25 años estaban esperando que Swami visitara Guntur. The all Savadal was put to work. Y todos los cebadales se pusieron en marcha para preparar la llegada. They cleaned the entire area. Limpiaron todo el área. And they even touched with their palms so that there won't be any thorns on the way as Swami walks along. E incluso pasaron las palmas de la mano por los suelos para estar seguros de que no
no había ninguna espina en el momento que Swami pasara. And Swami did not come as promised. Pero Swami, habiendo dicho que vendría, no vino. The office bearers came to Puttaparthi. La gente con una posición dentro de ese lugar vinieron a Puttaparthi, Bhagavan, why did you not come as promised? con posición dentro de la organización, y le preguntaron, Swami, dijiste que vendrías y no viniste. Baba said, Baba I know dijo, you prepared in the ground, touching with your palm like a stethoscope that touches my chest. Swami les dijo, yo ya sé que ustedes prepararon el suelo como si miraran con un estetoscopio, como un médico que mira que todo esté bien. I know how you have gone around the whole area. Yo sé cómo han limpiado todo el área. I can also tell you the building where you wanted to keep me there. También les puedo decir en qué edificio ustedes querían que yo me alojara. He went on describing the whole area. Y continuó describiendo todo el área. It is a proof to say that every service activity will go to the divine notice and attention. Él quería enseñar como toda actividad de servicio Swami lo sabe. Swami sabe todos los detalles de lo que tiene lugar. After some activity in our native place Guntur, we went to Bangalore when Swami was staying there. Después de llevar a cabo ciertas actividades de servicio en Guntur, fuimos a Bangalore porque Swami estaba allá en esos momentos. He was talking to all of us. Y él nos dio una charla a todos nosotros. Suddenly he said, "Where is your bus driver?" Y de repente dijo, ¿dónde está el conductor de su autobús? We said, "Swami is staying outside." Le dijimos, Swami está afuera. He asked me, "Call him inside." Y Swami me dijo, llámalo. That fellow said, "Why should I come? I am not a devotee of Satsang Baba." Pero el conductor de nuestro autobús dijo, ¿y por qué tengo que entrar? Yo no soy un devoto de Satya Sai Baba. But I said, "I am helpless. Swami wants you there." Y yo le dije, lo siento, yo no tengo nada que ver, es Swami el que le llama. Swami looked at the driver and said, "Why do you say you are not my devotee? Swami le miró al conductor y le dijo, ¿por qué dices que no eres devoto mío? You are devotee of Shirdi Sai Baba. Don't you know I and he are one?" Tú eres devoto de Shirdi Sai Baba, ¿acaso no sabes que él y yo somos uno? That fellow sat there in front of him. En ese momento, ese señor se sentó allí, frente de Swami. Swami looked deep into his eye and said, "Why do you smoke like that heavily? Swami lo miró profundamente a los ojos y le dijo, ¿por qué fumas? You will spoil your health." Vas a arruinar tu salud. The fellow said, "Swami, if I don't smoke, I cannot be vigilant throughout night as I drive." El conductor le dijo, Swami, si yo no fumo, no tengo manera de permanecer despierto durante la noche y conducir el bus. Baba said, "No, it's all your habit. Swami dijo, no es cierto, simplemente es un hábito. You can be awake also without smoking." También puedes estar despierto sin fumar. What I'm telling is, Swami knows whatever happening. Lo digo para que ustedes entiendan que Swami sabe todo lo que sucede. Swami knows whatever we are doing. Swami sabe todo lo que hacemos. Swami prompts whatever we do. Swami nos impulsa de dentro en lo que hacemos. He helps us in our planning Nos and ayuda, execution of every activity. nos ayuda en el planeo y también en la ejecución de todas las actividades de servicio. Okay? Of course, your questions may be short, but my answers seem to be long. I'm sorry. Parece ser que aunque las preguntas son cortas, mis respuestas siempre son largas, lo siento. Being a teacher, I can't help it. Siendo un maestro no puedo evitarlo. Old habits die hard. Los viejos hábitos son muy difíciles de eliminarse. Quiero hacerle una pregunta. ¿Cómo podemos saber realmente nuestro corazón cuando cerramos los ojos y vemos a Swami? Esa es la que Are my friend ni కోసం వచ్చాడు రా ఆ బ్రెజిల్ వాడు realmente, porque particularmente నువ్వు ఈసారి అవుతామని తప్పకుండా తప్పకుండా చాలా హెల్ప్ Pero te voy a repetir la email pregunta en voz alta que la oigan టచ్ todos. చేసుకుంటాను ఫీల్ చేస్తాను నాతో ఐ విల్ బి రెగ్యులర్ కాంటాక్ట్ ఐ వోంట్ లీవ్ యూ maybe in any of the 14 words నేను కూడా but I I don't chase you haunt you no I don't believe you. That lady made a question, I will repeat it in Spanish. please what's your question I have questions. first in English She asks, sometimes when she closes the eyes in meditation, she sees Swami and Swami is talking to her. She wants to know how she can be sure that it is actually Swami talking to her. I will repeat the question.
Please, immediately. La pregunta es la siguiente. Ella dice que ella cierra los ojos y en la meditación ve a Swami y oye a Swami como le dice ciertas cosas. Ella quiere saber cómo puede estar segura de que realmente es Swami quien le habla. All of you understood the question? ¿Entendieron todos? Martin, you understood? I don't think so. You are hungry? Shall we go to Cataratas now? Conference, swimming pool. Be ready. With chocolate, hot chocolate. Now, if Swami talks to you as you close your eyes, should be observed carefully enough. Tienen que observar con mucho cuidado. Si cierran los ojos y ven a Swami hablándoles, tienen que observar con mucho cuidado. Supposing I want to go to a movie. Por ejemplo, suponiendo que yo quiero ir a ver una película. If I feel Swami is talking to me when I close my eyes, asking me to go to a movie, it is psychological or mental or imagination. Si yo cierro los ojos, si yo quiero ir a ver una película y cierro los ojos y veo a Swami hablándome, diciéndome que vaya a ver esa película, podemos estar bastante seguros de que eso es una ilusión psicológica. It is only projection of my desire. Probablemente se trata de una proyección de mi propio deseo. When I want to go to a movie, when Swami appears and tells me don't go to a movie, it is original, spiritual. Ahora, si quiero ir a ver una película y Swami aparece con los ojos y estoy con los ojos cerrados meditando y Swami me dice que no vaya, probablemente es una experiencia genuina y espiritual. When I want to see the tango dance and Swami is speaking to me, go to the tango, it is projection of the desire. If Swami tells don't go, useless fellow, that is spiritual origin. Si yo tengo deseos de ver un tango y cierro los ojos y Swami me dice ves a ver el tango, probablemente es una proyección de mi deseo. Pero sin embargo, si cierro los ojos y siento que Swami me dice no vayas, es una pérdida de tiempo, probablemente es una experiencia espiritual y genuina. I thank Moira Pruden of Buenos Aires who made me watch that Sattvic tango dance in Buenos Aires. Le agradezco a Moira, una persona de Buenos Aires, porque ella organizó que yo pudiera ver un tango, pero un tango sátrico. When I told her I want to see tango, she said, no, you can't see it, it's tamasic. Cuando yo le dije que me gustaría ver un tango, ella me dijo, no le podemos mostrar un tango porque es una danza muy tamásica. She said, no, we'll make it Sattvic and show it to you here in Francisco's residence. No se preocupe, le dijo, vamos a buscar a unas personas que lo bailen de manera sátrica y se lo presentaremos aquí en la residencia de un devoto. Please convey my love to Francisco and his dear wife Heidi for all the love they have for me. They have showered parental love. Francisco and Heidi. Darles mi gratitud a Francisco y Heidi que mostraron realmente un afecto paternal hacia mí. Convey my thanks to Marcelo who arranged the television interview. Por favor, dale también mi gratitud a Marcelo. Marcelo, yeah. Yes. Okay, boy. Oh, La pregunta es, ¿por qué Sai Baba puede traer a un devoto que no es, a una persona que no es devota ni tiene fe, cómo puede traerla acá? Y es el caso de ella. The question is, how is it possible for Swami to bring someone here who is not a devotee and who has got no faith at all, which is her own case? you don't have faith according to your mental estimate. Dices que no tienes fe, pero eso es un juicio de acuerdo a tu propia mente. It is your opinion. Esa es lo que se diría tu opinión. It is your idea. Es tu idea. Simple example. Te pongo un ejemplo muy simple. This is a dry land here, open. Aquí tenemos un espacio abierto de tierra seca. When there is a rain now, Pero si cae la lluvia, you find some grass coming up tomorrow. verás que mañana tenemos aquí un espacio de hierba verde. It is dry and open now. Ahora es un espacio seco, un espacio de tierra. Green tomorrow. Y mañana, sin embargo, se habrá convertido en un espacio de hierba. Why? ¿Por qué? There are seeds hidden. Porque dentro, debajo de esta tierra seca que tú ves, They hay are, semillas. they are the seeds not seen now. Semillas que en este momento no vemos. Because of the rain, they sprout up. Pero una vez que cae la lluvia, esas semillas despiertan. So today you may be faithless, but
previously you were faithful. Puede ser que hoy día tú pienses que no tienes fe, pero si estás aquí, probablemente en un pasado tú sí tenías fe. The seed of faith in the past sprouted up into the sapling of faith today. The seed of faith. Today, sapling. In between faithlessness. Ayer sembraste semillas de fe. Hoy piensas que no hay nada más que tierra. Y sin embargo, mañana verás que hay hierbas. Son el resultado de las semillas de fe que sembraste en el pasado. Am I clear? ¿Me responde? Yes. Vale, Narsundo. Buenos Aires, boy. Yes. ¿Cómo se hace para captar servidores? Seba. Para captar. Pregunta. ¿Por qué? How do we obtain sevas? How do we get people to do sevas? How do we change people to do sevas? By making yourself a best example, an ideal example. Haz de ti mismo el mejor ejemplo. Haz de ti mismo un ejemplo ideal. When people see you happy, Si la gente te ve feliz, when people watch you contented, cuando la gente ve tu contento interno, when you people see you spiritual, cuando la gente ve en ti la espiritualidad, they will follow you. automáticamente te seguirán. Nobody will follow by a lecture. Nadie te seguirá simplemente porque des una conferencia. Nobody will follow by reading a book. Nadie te seguirá simplemente porque lean un libro. People follow by example. La gente sigue el ejemplo que ven. Está cansado de sentarse. Sea la última le pregunta para ir a recorrer un colegio. Vos me acompañás. Si me traducís. I will first say the question in English, afterwards I repeat it in Spanish. She says she's organizing a medical camp. Most of the doctors are not side devotees. They don't know about Swami, but they feel very happy to do some service activities. She wants to know, should I talk to them of Swami afterwards or shall I not? I will say the question in Spanish. My straight answer. Please. La pregunta es, esta señora está organizando un campo médico. Los médicos no son devotos, pero están muy felices de poder participar en actividades de servicio. Ella quiere saber si debiera hablarles después de Swami o si no debiera hablarles de Swami. My answer is this. Allow them to serve. Don't speak about Swami to them. Yo te diría, deja que sirvan, no les hables de Swami. Because service is God. Work is worship. El servicio es Dios, el trabajo es adoración. Swami is not for propaganda of his name. A Swami no le gusta, Swami no quiere que se haga publicidad de su nombre. Doctors themselves should ask you, why are you arranging this camp? What is that you get out of this camp? Who has inspired you? Then you can speak about it. Los médicos mismos son los que debieran venir con la pregunta, ¿por qué tú haces esto? ¿Qué es lo que te inspira? ¿Quién te guía? Entonces es cuando tú puedes hablarles de Swami. Without their asking, if you speak, it amounts to conversion or baptization or evangelism. Si ellos no te preguntan y tú sin embargo les hablas, eso se podría decir que es como una conversión, un bautismo, como evangelizar. His work is most important, more important than the name. Pero su labor es más importante que su nombre. His message is more important than Baba as a person. Su mensaje tiene más importancia que Baba como persona. He wants his work, his mission to be continued. Él quiere que se continúe su trabajo, su labor, su misión. If you love, you will understand that love is Jesus. Jesus is love. Si tú sientes amor, entenderás que Jesús es amor. If you serve, you will know service is Baba. Baba is service. Lo mismo sucede con el servicio. Si tú sirves, sabrás que el servicio es Baba y que Baba es servicio. Thus, it should be value-oriented projection. Es decir, debemos dar una proyección de que estamos basados en valores, de que nuestras actividades están basadas en valores. And not by sermonizing. No debemos dar sermones. Pregunta. Yo, si puede, ¿no?
A mí me pasa que siento que estoy muy conectada con mi ¿Puedes cabeza. hablar un poquito más Sí, alto? a mí me pasa que siento en este viaje que estoy muy conectada con mi cabeza y que me cuesta bajar al corazón para conectarme con Swami. Entonces quería preguntarle si hay algo que me diga qué puede estar pasando o qué puedo hacer para conectarme, para sentir que estoy conectada. I will say the question in English, then I will repeat it in Spanish. She says, in this time she has come, she's very much connected to her head and understanding, but she is not able to connect to her heart, to connect with Swami. She wants to know why this is happening, and she wants to know what she could do in order to connect herself with Swami. I will say the question in Spanish. Please. La pregunta es, en este viaje ella está muy conectada con su cabeza, con su entendimiento y no puede bajar al corazón, le cuesta mucho conectarse con Swami. Ella quisiera saber por qué sucede esto y qué puede hacer para conectarse con el corazón y conectarse con Swami. All that you have learned is stored in your head, which is by way of expression. Todo lo que tú has aprendido está almacenado en tu cabeza. When it goes into the heart, it becomes experience. Cuando bajas al corazón, eso se convierte en la experiencia. So long it is in head, it is a precept or a concept. Mientras está en la cabeza es un concepto, una idea. When once it goes into the heart, it becomes a practice. Pero una vez que baja al corazón, se convierte o en algo experimentado o en lo que practicamos. In the head, it is an ideology. En la cabeza es una ideología. The taste of it is that of the heart. Pero cuando lo experimentamos, cuando lo saboreamos, se convierte en algo del corazón. So what is gathered in the head must be put into practice so as to experience at the level of the heart. Aquello que hemos entendido, que hemos acumulado en la cabeza, tiene que ser puesto en práctica para poder experimentar en el corazón. So all the facts, all the ideas of the head must be put into practice so that you can experience in the field of the heart. Es decir, todo el entendimiento que tienes en la cabeza, llévalo a cabo en la práctica y entonces volverás a la experiencia del corazón. Entonces se convertirá en una experiencia del corazón. It is a slow process, Es un proceso lento, but it gives permanent value. pero el valor resultante es permanente. To speed up the process, you can add bhajans also. Ahora, si quieres que el proceso sea un poquito más rápido, puedes añadirle el ingrediente de los bhajans. To speed up the process, you can add a little meditation, silent sitting. Para acelerar un poquito más el proceso, puedes añadirle un poco de meditación, de sentarse en silencio. To speed up the process, you can attend satsangs. Para acelerar un poquito más el proceso, puedes atender a encuentros como este, a cualquier tipo de satsang. To speed up the process, you can participate in service activities. Para acelerar un poquito más el proceso, pueden participar de actividades de servicio. Then, the information of the head given to expression will come down to the heart, giving you the experience. Entonces, todo aquel entendimiento, toda la información que tienes en la cabeza y que sabes expresar, llegará a convertirse en una experiencia del corazón. En estos últimos años, Swami no sale por las mañanas y está cada vez más lejos físicamente. Si puede contarnos qué ha dicho Swami acerca de eso. ¿Han entendido toda la pregunta, no? He says, over the last few years, Swami is not coming out so much in the morning, and it seems that he is withdrawing physically. Has Swami said anything about it? Whether he said or not, one thing we have to learn is acceptance. Ya sea que él haya dicho algo al respecto o no, hay una cosa que tenemos que aprender y es la aceptación. Not only in respect of him, in respect of any one of us also. No solamente con respecto a Swami, sino en todos nosotros también. Did we ask earlier why he is coming both morning and evening? Then why should we ask now, why are you not coming in the morning? Why only in the evening? Since we didn't ask then, better we not ask now. ¿Acaso tú preguntaste anteriormente por qué sale por la mañana y por la tarde?
Entonces, ¿cómo puedes preguntar ahora? Porque sales solo por la tarde. Si no preguntaste entonces, tampoco preguntes ahora. Not that I want to escape this question. No se trata de que yo quiera escapar, evadir esta pregunta. He is a role model then and now. Pero él es siempre un modelo a seguir, tanto entonces como ahora. He is an example then and now. Él siempre es un ejemplo a seguir, tanto entonces como ahora. How one should be active is a demonstration then. Él demostró entonces cómo uno debe ser activo. How to work in spite of some complaints, in spite of aging, is the example now. Ahora, sin embargo, nos está mostrando, entre otras cosas, cómo seguir trabajando, cómo seguir funcionando, a pesar de obstáculos y a pesar de, por ejemplo, de que el cuerpo físico esté avanzando en la edad. So, an unripe mango is sour or astringent in its taste. A ripe mango is sweet in its taste. So the sweetness has got its own value. That astringency has got its own value there. Tomamos el ejemplo de la fruta, del mango. Cuando el mango está inmaduro tiene un sabor y cuando está maduro tiene otro sabor. Ambos sabores tienen su efecto y tienen su uso. So it's a question of time. Se trata de una cuestión de tiempo. Both have their own values and purpose. Ambos momentos del tiempo tienen su propio propósito y tienen su propio efecto. Am I clear, please? Antes Baba, bueno, caminaba por los devotos, ¿no? Ahora él está en silla de ruedas, pero en silla de ruedas también lo puede hacer. ¿Por qué no lo hace? Before, Swami was walking among the devotees. Now he is in a wheelchair, but even in a wheelchair, he could walk among the devotees. Why he is not doing it? He has physical body like all of us. Él tiene un cuerpo físico como todos nosotros. He should also follow the laws of the body like any one of us. Con lo cual también sigue las leyes físicas del cuerpo como todos nosotros. Body has got its own dharma or its own nature. El cuerpo tiene su propio funcionamiento, su propia naturaleza. That is the divine law. Y eso es una ley divina. Body is born, body grows, and body dies. Birth, growth, and death. Divine law. Es una ley divina que el cuerpo está sometido a un nacimiento, a un desarrollo y a un decaimiento, una muerte. So he has to follow his own divine law relating to the body. Él sigue la ley divina que él mismo ha puesto de acuerdo al cuerpo. The question was rather, even though he is in a wheelchair, he could come among devotees. Why he is not doing it? Well, the point is, as he comes in a wheelchair among the devotees, it may be okay, but over enthusiasm may fall on him, such that people behind can't see him. Lo que pasa es que está muy bien que él sea capaz de dar darshan en la silla de ruedas. El problema es el entusiasmo excesivo de algunas personas cuando se levanta. Cuando él viene y la gente se levanta, al estar él en la silla de ruedas, la gente de atrás no le puede ver. Everyone start getting up and mob him. Entonces lo que pasa es que todo el mundo se levanta y empiezan a ahogarlo. ¿Sí había una pregunta? Sube la voz, por favor. Sube un poquito la voz, por favor. Ahí salió la voz. El señor. La pregunta es que él, I will say first in English and in Spanish. She says, you said that the West is more related to the scientific head, and the East is more related to the heart, to the mystical. She says, if this should be true, how is it possible that I see here more physical problems and handicaps, limitations, than what I see there? I will say this in Spanish. La pregunta es, él ha dicho que Occidente está más relacionado a la ciencia, al intelecto y al entendimiento, y Oriente está más relacionado a la espiritualidad y al corazón. Ella dice, si eso fuera cierto, ¿cómo es posible que yo veo aquí
muchas más dificultades físicas, muchas más mutaciones, handicaps. Today we experience a global village. Hoy día experimentamos, nuestra experiencia es la de un pueblo global. Because of media and communication, anyone can reach anywhere. Debido a los medios de comunicación, toda la información nos llega a todas partes. So there's more often exchange of values, the culture, the tradition and the views. Es decir, que hay un intercambio muy grande de valores, de cultura, de educación, de opiniones. So we have Eastern values adopted in the West. We got the Western style adopted in the East. Es decir, que a menudo vemos que valores que normalmente se encontrarían en están adoptados por mucha gente que vive en Occidente, mientras que algunas ideas y maneras de vivir que se encuentran normalmente en Occidente han sido adoptadas por gente que vive en el Este. Thus we experience Western lifestyle, Eastern attitudes, Eastern lifestyle, Western attitudes, a heterogeneous combination. Es decir, que lo que estamos experimentando hoy día es una combinación muy mezclada de actitudes, sentimientos y modos de vida occidentales u orientales en cualquier lugar del mundo. This question arises because of that. Yo creo que esta pregunta tal vez se debe a eso. Now a time will come when both will get mixed up as one, mixed into one. Llegará un momento en que todo se mezclará en uno. She says she's very impressed by all those people who are handicapped, physically handicapped and very poor in that sense, which she does not see so much in the West. Ella está muy impresionada con gente físicamente minusválida, tanto número de minusválidos aquí que no ven a Occidente. But you must have come across the people who are below the poverty line. Probablemente tú has visto mucha gente, muchos de los cuales están por debajo del límite de la pobreza. Therefore you pitied and sympathized with them. Por eso has sentido lástima y simpatía por ellos. But the handicapped people in affluent society need not be pitied upon. They are same like West. Pero por otro lado también hay minusválidos en familias con dinero aquí, tal y como te los encuentras allá, y a ellos tú no sientes tanta pena y simpatía. The handicapped people, because of the poverty, well, they are helpless. Therefore we have to pity and sympathize with them. Es debido a la pobreza de algunos de los minusválidos que uno realmente siente mucha simpatía y mucha lástima por ellos. Estamos haciendo aquí, si tú quieres. Fuerte. Cuando uno tiene un mal pensamiento así, ¿cuál es lo mejor que se puede hacer? ¿Reemplazarlo por uno bueno y nada que ver con lo divino o directamente evadirlo y no darle What shall we do if we have a bad thought? What should our attitude be? Should we immediately change it for a good thought, a thought about God, or should we just ignore it and not give any more thought to it, any more energy into it? Good. Did you put in Spanish language? I think everyone should explore. I will put it in Spanish. La pregunta es, cuando tenemos un pensamiento malo, ¿qué debemos hacer? ¿Reemplazarlo por uno bueno o uno de Dios, o simplemente ignorarlo y no darle más energía? There are 2 points here. Tenemos aquí 2 puntos diferentes. First is a caution. Primero, una actitud de atención y de cuidado. As a matter of precaution. Debemos tener una actitud precavida. The second is instruction. Luego está lo que se dice la instrucción, la guía. The caution and precaution is not to act upon the thought as and when it arises. La atención, el cuidado que deberíamos tener es no reaccionar al pensamiento, no seguir el pensamiento en el momento que nos venga. When one's thought arises, don't take to action then and there itself. Cuando te venga un pensamiento, quítense la costumbre de actuar de inmediato de acuerdo a ese pensamiento, de llevarlo a la práctica de inmediato.
delay the action. Traten de postergar la acción. Take time. Dense tiempo. This is the precaution. Eso es la precaución que deben tomar. The instruction is, La instrucción es la siguiente. the moment thought arises, El momento que les venga un pensamiento, after taking some time, después de haber dejado una pausa, exercise your discrimination. utilicen su discernimiento. By exercising your discrimination, you come to know whether the thought is correct or wrong. Cuando utilicen su discernimiento después de ese momento de pausa, sabrán si el pensamiento es bueno o no. Then you should exercise your determination to act upon that which is adjudged as the correct one. Y entonces, traten de tener determinación. Cuando han visto si es un pensamiento bueno o malo, si deciden que es bueno, tengan determinación en actuar de acuerdo a ese pensamiento. So 3 points here. Así que tenemos aquí 3 puntos diferentes. First, delay the action as a precaution. Primero, da igual qué pensamiento les venga, traten de postergar la acción inmediata a ese pensamiento, relacionada con ese pensamiento, como una medida de precaución. 2, exercise discrimination to judge what is correct. Y después de ese momento de pausa, traten de discernir si es un pensamiento bueno o malo, si es algo correcto o no. 3, determination to act upon that which you judge as the correct one. Y como tercer punto, si han decidido que el pensamiento es correcto, actúen con determinación siguiendo ese camino. Am I clear, please? ¿Quedó claro? Oh, fine. Sube la voz, por favor. Sí, sí, por favor, sube la voz. Sí, por favor. Sobre el futuro de la humanidad. La pregunta es She says, what says Swami about the future of mankind? La pregunta es, ¿qué dice Swami acerca del futuro de la humanidad? I can say one thing. What is said of the future is a different thing. Yo puedo decirte una cosa, lo que él haya dicho del futuro es una cosa diferente. There is not that the future is present in the moment, right now. Future is here right now. El futuro está presente en este mismo momento. The present is the result of the past. Este momento presente es el resultado de un pasado. Present is the foundation for the future. Y el presente son los cimientos del futuro. Therefore, the past is in the present, future is in the present, so it is not simply present, it is omnipresent. Es decir, el pasado está presente en este mismo momento. El futuro está presente en este mismo momento. No es un presente ordinario. No es un presente ordinario, es omnipresente. Okay, please. Como Swami es muy humorístico, ¿cuándo fue la última vez que Swami lo regañó? Since Swami has a great sense of humor, he wants to know when was the last time that Swami scolded you? Scolded me? Why is he interested? ¿Por qué te interesa eso a ti? Is he not my friend? ¿Acaso no eres amigo suyo? ¿Entendieron la pregunta? But one thing is this, for the last at least 15 years, he is not very harsh in scolding people. Hay un hecho, y es que durante los últimos 15 años Swami no es muy severo, no regaña mucho a la gente. 20 years ago, he was very, very harsh. 20 años atrás sí que era muy severo, Almost a fire. era como un fuego. And later it's 50% and today it's only 25%. Luego bajó a un 50%, hoy es como un 25% de esa severidad que solía ser. Maybe that is getting into the role of a grandfather. Tal vez él esté asumiendo a nivel mundano el rol de un abuelo. Father is very tough with children. El padre es muy severo con los hijos, Grandfather is more considerate towards grandchildren. mientras que un abuelo tiene más consideración con sus nietos. This is my imagination. That's Tal vez sea imaginación mía lo que estoy diciendo.
No sé, es para el final, realmente no es una pregunta, pero... A ver, ¿hay alguien que tenga alguna pregunta, pues? Allá. Bien, mano bien. She says she wanted to ask about education. She has read a book of yourself about education and about the indweller. And she said in her country there is no school, since it takes a long time to build up a school, if it is possible to start with a preschool. I would say the question in Spanish. En su país no tienen escuelas, aquí es hay. Ella leyó un libro del señor Anil Kumar, le hizo mucho impacto sobre todo lo que leyó acerca del morador interno y quiere saber que como hay gran dificultad en montar una escuela, empezar una escuela, si uno puede comenzar con una guardería. You can certainly start a school, but better it be integrated, value-based education. Se puede ciertamente comenzar una escuela comenzando con una guardería, pero de hecho es mejor integrar los valores dentro de la educación, o sea, simplemente integrarlos dentro de la educación ya existente. Rather, value-based education. Es decir, impartir una educación basada en valores. Better you visit a school there in Thailand, Bangkok. Usted puede, si tiene la ocasión, visitar una escuela que hay en Tailandia, Bangkok. Or better you visit a school in Zambia. O tal vez puede ir a Zambia y visitar una escuela allá. How they are functioning. Escuelas están basadas en valores y cómo están funcionando. So that you can follow the same line of action. Educación, son valores integrados en la educación. Si usted visita esas escuelas y entiende cómo funcionan, podrá aplicar el mismo funcionamiento a escuelas de su país. A parent should notice a remarkable change in the child. Los padres debieran llegar a notar un cambio realmente notable en sus hijos. The society, the neighborhood, the friends, relatives should find a change in the child. Cuando es impartida una educación en valores, incluso el vecindario, los amigos, todo el mundo que rodea a esos niños tienen que darse cuenta del cambio. A teacher should notice a change in the child. El maestro debiera notar ese cambio en el niño. A teacher should be different from other teachers in the society of other institutions. Un maestro que imparte una educación con valores integrados debe ser diferente a otro tipo de maestro. You can visit school there in Buenos Aires. También puede visitar la escuela de Buenos Aires. You have a lot of information there. Ahí le pueden dar mucha información. How do you treat sexuality and spirituality? Actually, energy is same. De hecho, se trata de una misma energía. Whether it is hydraulic water generate energy or solar energy, sun rays energy, energy is same. Ya se trate de la energía solar, ya se trate de una energía hidráulica, la energía es la misma. The downward movement of energy is sexuality. The upward movement of energy is spirituality. Si esa energía va para abajo, hacia lo animal, es sexualidad. Si va para arriba, es espiritualidad. The upward movement of spirituality, upward movement of energy, which is spirituality, will make you more and more energetic and dynamic. Y ese ascenso de la energía hacia la espiritualidad hará que seas más energético, más dinámico. The downward movement of energy, which is sexuality, will make you weak. Sin embargo, esa energía hacia abajo te debilitará. The upward movement of energy is spiritual or meditational or kundalini. Llevar esa energía hacia arriba es lo que se llama el proceso de la kundalini o bien una vida espiritual, de meditación, por ejemplo, ¿no? The downward movement of energy is sensual or physical. Pero esa misma energía llevada hacia abajo, hacia niveles más bajos, se convierte en una energía sensual, física. So it all depends upon the direction or the movement of the energy.
Es decir, de hecho se trata simplemente de hacia qué dirección diriges esa energía. The upward movement of energy is possible by meditation. Dirigir esa energía hacia elevarte es posible, por ejemplo, a través de la meditación. The downward movement of energy is by indulgence of the senses. Sin embargo, si tú te das a los sentidos, esa energía se extiende, esa energía se hace más baja, baja a un nivel más bajo. The upward movement of energy will make you compassionate. Si esa energía la vas elevando, hará de ti una persona más compasiva. Downward movement of energy will make you passionate. Sin embargo, si permites que esta energía baje a niveles más bajos, hará que seas una persona llena de pasiones. Upward movement of energy is love. La elevación de esta energía lleva al amor. Downward movement of energy is lust. La energía llevada hacia abajo te llevará al deseo. Upward movement of energy is detachment. La energía llevada hacia arriba te llevará al desapego. Downward movement of energy is bondage. Mientras que esa misma energía, si dejas que vaya para abajo, te llevará a la atadura. Am I clear? ¿Cómo obtener una respuesta? How to obtain an answer to the question, who am I? ¿Cómo obtener una respuesta a la pregunta ¿quién soy yo? We can know answer to this question by putting this way, who are you, who are you? That is what we call understanding. But if I put a question to myself, who am I? It is awareness. Question to put to myself is awareness. Question to put to others is understanding. Si preguntamos a otras personas quién eres tú, llegamos a obtener conocimiento, entendimiento. Mientras que si nos preguntamos a nosotros mismos quién soy yo, desarrollamos lo que se llama la conciencia espiritual. By questioning, who are you? There you will be collecting all facts, his education, his physical personality, his profession. By putting question, who am I remove all these things, my position, my education, my community. Here, deletion, there, addition. Cuando preguntamos a otras personas quién eres tú, estamos acumulando una serie de datos de quién es esa persona, dónde nació, qué posición tiene, etc. Mientras que si nos preguntamos a nosotros quién soy yo, todos esos datos se van eliminando. No soy ni este cuerpo, no soy la posición, no soy una comunidad. Putting a question to one's own self is called self-inquiry. Cuando nos preguntamos esa pregunta a nosotros mismos, ¿quién soy yo? A eso se le llama la autoindagación. Putting a question to outside to somebody, who are you, it is only collection of biodata. Cuando le preguntamos a otra persona, ¿quién eres tú? Estamos únicamente coleccionando una serie de datos biográficos. Am I clear to this? ¿Te responde la pregunta? Now the time is 12:05. Son las 12 pasadas. I know the foreigner's canteen is expecting you now. Yeah. Okay. The foreigner's canteen without spicy stuff with the brand diet is waiting for you. Sé que es la hora en que la cantina occidental abre, en la que sirven comida no picante. If you want some spicy stuff, go to South Indian canteen, and if you eat there, you don't need any flight. You can go to Buenos Aires straight without any flight. Ahora, los que quieran probar la comida picante, que se vayan a la cantina del sur, comiendo allá llegarán a Buenos Aires sin vuelo, por el aeropuerto. Free of charge. Sin costo. Sin costo. Con gusto nos quedaríamos, no vinimos a comer solamente. We didn't come so far just to eat, to plan to stay. Oh, why not? You're quite yes. He wants to know a simple way, a good way to fight our own ego. Una forma simple de combatir nuestro ego. If you want to fight with your ego, you become more egoistic. Si quieres combatir tu ego, te convertirás en una persona aún más egoísta. When a pet dog is trying to jump upon you, if you fight with it, it will bite you. Si un perro doméstico
salta para saludarte o para jugar. Tú Yeah. luchas con él, se pondrá a luchar contigo. You have to tame the dog. Tienes que domar ese perro. You have to train the pet. Tienes que entrenar al perro. You should not fight with the pet. No debieras pelear con el perro. Fighting is negative. El combate, la pelea es negativo. Taming is positive. El domarlo, educarlo es positivo. And by this kind of fighting, it calls for reaction. Cuando uno entra en una lucha, en un combate, eso provoca una reacción. In taming, you change the direction. Pero cuando domamos la criatura o cuando la educamos, estamos cambiando la dirección. If I know how dangerous ego is, Si yo entiendo lo peligroso que puede llegar a ser el ego, how it is an obstacle between me and God, cuando yo entienda que el ego es un obstáculo entre yo y Dios, entre Dios y yo, how it makes me unacceptable to my friends because of my ego, cuando yo entienda que mi ego me hace que ni siquiera mis amigos me acepten, out of that understanding, I become egoless. cuando yo realmente entienda todo esto y asimile este entendimiento, comenzaré a ser menos egoísta. I'm holding a rope in my hand. Yo estoy sujetando una cuerda en mis manos. If you come and tell me it's not a rope, it is a serpent, I'll drop it. Si alguien viene y me dice, no es una cuerda, es una serpiente, de inmediato yo la voy a soltar. Similarly, if you think it is ego is a rope, you'll hold it. If you know that it is a serpent, you'll drop it. De manera similar, si yo estoy pensando que el ego nada más es una cuerda, un instrumento o algo inofensivo, yo lo agarro, pero el momento en que yo entiendo que es algo ofensivo y peligroso, lo suelto. Thank you very much for being here this morning. Muchas gracias por acudir a esta charla esta mañana. I appreciate your time. Aprecio el tiempo que me han dedicado. I love every one of you. Les amo a todos ustedes. Please convey my greetings to your people. Por favor, denle mis saludos a sus Mexico, amigos. Mexico, Argentina, Brazil, México, Argentina, Brasil, en todos los países. all the three countries that I visited at a stretch. Estos tres países los he visitado en un viaje. The memories are very fresh and green, Y las memorias de ese viaje están siempre frescas dentro de mí. and the lovely people I very well remember, Me acuerdo muy bien de la gente amorosa de esos países. and the excellent devotees with whosoever I stayed, Me acuerdo muy bien de la excelencia de los devotos con los que estuve viviendo, and the wonderful company they have given me. de la compañía maravillosa que me dieron. Please convey my greetings to the Mexico Center, Por favor, denle mis saludos a los centros de México, to Luis Muniz, a Luis Muñiz, to Oscar, Oscar and all those people of Mexico organization. y todas estas personas de la Organización de México. Convey my greetings to Sergio of Sao Paulo, Denle mis saludos a Sergio de San Paulo, Antonio of Sao Paulo, the organization. Antonio de la Organización de San Paulo. Please convey my greetings to Leonardo Guta of Buenos Aires, A Leonardo Guter de Buenos Aires, the Rolo, Marcelo, Fernando, all those fellows, including Martin over here with the Gandhi cap. a todas estas personas denles mis saludos, incluyendo a Martín, que está aquí sentado con una gorra de Gandhi. Convey my greetings to Serena, Wesley, and Moira. Sarita is already here. So nice to have met you. God bless you. Thank you very much. Muchas gracias. I'm also happy to have representatives from Paraguay, and other countries. Colombia. Estoy muy contento de haber tenido aquí también personas que representan a otros países. Gracias. Tanto tiempo soñando, despierta ahora, despierta ya, rompe tu ilusión. Tanto tiempo dormido, tanto tiempo soñando, despierta ahora, despierta ya, rompe tu ilusión. No eres tu forma, no eres tu cuerpo, no eres tu nombre, despierta ya, sabrás quién eres al encontrarte, debes de conocerte. No eres tu forma, no eres tu cuerpo,
ya, sabrás quién eres al encontrarte, debes de conocerte. Busca en tu corazón, eres la esencia de Dios, ahí encontrarás lo que eres tú. Busca en tu corazón, eres la esencia de Dios, ahí encontrarás lo que eres tú. Así, así, así. Bueno para ti. Tanto tiempo soñando, despierta ahora, despierta ya, rompe tu ilusión. Tanto tiempo dormido, tanto tiempo soñando, despierta ahora, despierta ya, rompe tu ilusión. No eres tu forma, no eres tu cuerpo, no eres tu nombre, despierta ya, sabrás quién eres al encontrarte, debes de conocerte. No eres tu forma, no eres tu cuerpo, no eres tu nombre, despierta ya, sabrás quién eres al encontrarte, debes de conocerte. Busca en tu corazón, eres la esencia de Dios, ahí encontrarás lo que eres tú. Busca en tu corazón, eres la esencia de Dios, ahí encontrarás lo que eres tú. Ahí encontrarás, eres la esencia de Dios, eso eres tú. Busca en tu corazón, ahí encontrarás, eres la esencia de Dios, eso eres tú.